Nuestros abuelos eran parte esencial de la educación en nuestros tiempos. Hacerle cocinar, eran las que te recibían después de la escuela, las que estaban ahí presentes porque papá o mamá estaban trabajando. Todas esas esencias, sí, por la velocidad en que estamos, yo creo que las hemos perdido. La generación de adultos mayores se está viendo obligada a hacer unas cosas que no hacían nuestros abuelos. Prioridades, ¿verdad? ¿Dónde están las prioridades y hacia dónde dirigimos la atención? ¿Qué va a pasar cuando nos toque a nosotros? ¿Habrá servicios, cuidado, respeto por lo que queremos seguir haciendo en un espacio laboral? Saludos familias y bienvenidos una vez más a Sin Manual, un podcast para la familia y que llega a ustedes gracias a la Cooperativa de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuvieras. Así que estamos aquí en una edición más de Sin Manual y estoy muy feliz como siempre, pero antes de comenzar quiero recordarles que todavía están a tiempo para votar porque, como saben, en los premios Influencers, el proyecto que tenemos de escuela de padres entró a los 20 finalistas de premios Influencers y queremos llegar a los 5. Así que aquí te ponemos la información para que entres y votes. Y también, como ustedes saben, Sin Manual vive en el canal de Norwil Fragoso, que lo puedes encontrar a través de YouTube, y también el podcast que hace Norwil junto a Josian, desde aquí entró. Y también tenemos a varios de los distintos estudiantes que están aquí, que también han sido nominados, como Luis Galán, y a Heida, y unos cuantos más, y a Jafet, también de Influenzando, que lo tenemos ahí. Y les recuerdo también que mi libro Despierta tu Poder lo puedes conseguir tanto en Amazon como en tu librería favorita, en Norberto, en Plaza Las Américas, también en The Bookmark, en Guaynabo, en Atillo, en Santurce. Lo pueden conseguir también en MS Books, en El Candil en Ponce. Así que no hay excusa para que no tengas ese libro Despierta tu Poder, que yo estoy seguro que va a ser de gran bendición para tu vida. Y hoy estoy muy feliz porque me acompaña una persona que es una colega, coach, que conozco desde hace mucho tiempo. La vida en las vueltas que da nos ha conectado y por eso hemos invitado para que esté aquí con nosotros. Y me refiero a Tania Quiñones. Tania, ¿estás bien? Bien, un placer estar contigo después de estas vueltas que da la vida, ¿verdad? Qué bueno, me alegra tanto de verdad que podamos tener esta conversación porque este es un espacio meramente educativo. Y Tania, además de ser coach de vida y de otras cosas que ella misma va a compartirles, también es educadora. Así que navegamos en esa ola tan hermosa de la educación y entendemos la responsabilidad tan grande que hay en eso. Y yo sé que tú estás haciendo otras cositas. Me gustaría que ponme al día porque hace tiempo que no te Hace veo. tiempo no hablamos, ¿verdad? Pues mira, yo tengo ahora lo que es mi compañía de servicios de recursos humanos, que es Professional Work Connection, pero hago los recursos humanos desde esa fibra de la educación. Me gusta que ya ese panorama de que recursos humanos solamente viene a fiscalizar, pues sí es parte del trabajo, ¿verdad? Ujú. Pero me gusta que fiscalicemos, pero eduquemos a la vez a las personas sobre cómo trabajar con personas, cómo son los derechos que tienen nuestros empleados y obviamente darle también esas herramientas a los pequeños comerciantes que necesitan para echar para adelante y que no tengan miedo a qué puede pasar o qué desconozco. Y me Ok. dedico también a lo que es coach de vida y hablar cositas de familia, haciendo colaboraciones con Eso es diferentes. excelente y por eso es que estás aquí, porque fíjate que una de las cosas que nosotros estamos trabajando dentro del proyecto, ¿verdad? Con el tema de la crianza, es incluir a todos los que son miembros de una familia. Pensamos cuando hablamos de crianza en hijos, pero también hay que pensar en padres y hay que pensar también en los abuelos. Ujú. Y en ese sentido, sabemos que hoy día nuestros viejos, como con cariño le llamamos, ¿verdad? Nuestros viejos, muchos están teniendo que tener que irse a trabajar, por ejemplo, para poder sufragar sus gastos, además de toda la ayuda que dan a la familia hoy día, porque sabemos que las exigencias sociales no permiten que papá y mamá puedan estar tan full con sus hijos Ujú. y ahí los abuelitos intervienen, pero a la misma vez los abuelitos tienen sus propias responsabilidades y en ese sentido me gustaría que habláramos un poco porque se hace un poco cuesta arriba primero
para una persona después de cierta edad en adelante conseguir un empleo Ujú, correcto. y no solamente conseguir empleo, sino que entienda y conozca cuáles son sus derechos para poder permanecer en ese empleo. Porque no se trata únicamente eh, de que hayan leyes que protejan, sino también de asegurarnos de que se hagan cumplir y que se respete la dignidad de estas personas que amamos tanto, porque son los que han construido lo que tenemos hoy y cómo no cuidar y estar pendiente a ellos, ¿verdad? Bien importante que hayas sacado eso, porque mira, en estos días, hace unas semanas atrás, salió un reportaje en Primera Hora, donde estaba hablando de que el Departamento del Trabajo dice que esta generación de 60 plus se mantiene trabajando ya sea por subsistir o simplemente por mantenerse activos. Y eso lo que hace es que muchos patronos tengamos equipos multigeneracionales. No está mal, porque es como hablamos, ¿sabes? Los derechos de estas personas que se quieren mantener activos, que tienen el conocimiento y que muchos Claro, de nosotros debemos aprender de ese conocimiento que tienen. Y no está mal, pero es algo que estamos viendo con más regularidad dentro del entorno laboral. Y muchas de las cosas que pasa es que los patronos desconocen quizás cómo integrar estas generaciones, porque tenemos la generación que llega nueva, que pues tienen una tendencia a que se lo saben todo, a que el internet, las redes sociales, y tenemos esta generación que tiene la experiencia. Y muchos de los patronos, pues, y rayan un poquito en eso de que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo mantengo los derechos, los mantengo activos? Utilizo este empleado que ha durado conmigo años, porque tenemos personas que han durado mucho tiempo con su gente trabajando y tienen la fidelidad a esa compañía y traigo lo nuevo. Así que parte de lo que es importante para que estos adultos mayores, 60 plus, se mantengan activos es tener muy buena comunicación, que haya flexibilidad, porque a veces no queremos implantar lo nuevo, pero lo llevamos a un paso muy acelerado, que quizá no es el paso que ellos tienen y tenemos que ser conscientes. Así que la flexibilización creo que es un paso importante que tienen que tener los patronos para tener estos adultos mayores con ellos y aprovecharse de ellos. claro, El claro. conocimiento de nuestros viejos. Yo creo que eso es bien importante y qué bueno que estamos hablando de esto porque muy pocas veces se hace. Y yo creo que es importante que primero hay que reconocer el valor de los que han dejado la huella donde ahora nosotros pisamos. Ujú. Y segundo, que eso tiene un impacto incluso a nivel de familia. Una persona de la tercera edad, como llamamos, que de momento tiene esa necesidad, ya sea porque quiere mantenerse activo o porque le hace falta, que lamentablemente la mayoría de los casos es porque Sí. le hace falta. Porque yo quisiera no tener que trabajar después de los 60. No, pero para dónde vamos, vamos a tener que trabajar hasta Claro, ahí pero más. en nuestro caso, identificamos algo que nos gusta y somos dueños de nuestro tiempo y podemos hacer, pero esa no es la realidad de todos. Ujú. Entonces, hay un impacto a nivel de familia cuando esta persona que tiene esa necesidad, por las razones que sea, llega a este espacio queriendo producir y de momento encuentra, ¿verdad?, obstáculos. ¿Cómo eso rebota a nivel de familia? Porque entonces tenemos ahí ya una situación donde, pues entonces yo como hijo y a la misma vez como padre, ¿cómo atiendo a ese adulto que es también mi responsabilidad sin desatender mis hijos y cómo mantener incluso esa comunicación a través de esa diferencia generacional? Ujú. ¿Ok? Que es lo que tú dices en el empleo, cuán importante es eso. Pues mira, normalmente nosotros como hijos, que ya llegamos a un punto, vamos a dejar aparte un poquito lo de padres. Cuando llegamos como hijos, nos convertimos, como dicen, en los padres de nuestros padres. Y pasamos a ser la generación sándwich, en que tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, nuestras parejas, al igual que tenemos una responsabilidad con nuestros padres. Claro. Y a veces esto es bien drenante, porque te soy bien sincera, o sea, es bien drenante tú ver a tu padre o tu madre que son personas productivas y se encuentran en este entorno de trabajo y si es por necesidad es mucho más frustrante como hijo el no poder Ujú. ayudarlo. O sea, es que esto es un balance en que a veces no vemos que el mínimo esfuerzo que hagamos, aunque sea escucharlos, porque yo digo que a veces sentarnos a escucharlo, el cafecito del día, escuchar a esos viejos que se
desahoguen de lo que pasó en su día laboral, en su ajoro, ayuda mucho a nuestros padres, pero es frustrante y a veces es una carga que conlleva el diario vivir y nuestra vida. Pero estas cargas quizás pueden ser más llevaderas cuando entendemos que esto es parte de un proceso en la vida, ¿sabe? Parte de unas etapas. Y laboralmente, cuando ellos vienen con esta frustración de estas generaciones, de trabajar con otras personas que no son sus hijos, no son su familia, pero tú Ujú. los ves igual porque vemos estos videos que vemos a los compañeros de trabajo como si fueran sus hijos. Y no, y para los más jóvenes muchas veces se convierten en abuelitos. Exacto. Y es una muy buena dinámica que se dé. Eso sí se convierte en un entorno laboral y se da esa muy buena dinámica, nuestros adultos mayores se convierten en seres más emocionalmente más preparados y mejores. Claro, Pero no siempre es así. Y a veces como nosotros como hijos nos toca recibir esas descargas a veces de nuestros adultos mayores porque no todo es fácil. claro. Y yo creo que también es que estamos en un momento donde han cambiado muchas cosas. Y quizás cuando nosotros nos criamos, cuando estábamos más pequeños nosotros, pues nuestros abuelitos no tenían esa necesidad Ujú, y entonces eran vistos desde otro lugar. Pero el tiempo pasa, las sociedades se transforman, evolucionamos, entonces las cosas cambian. Y yo creo, y las cosas creo que antes cambiaban a una velocidad un poco más lenta ujú. a la que se da hoy día. Y entonces hay que mantenernos a la misma velocidad en que hoy día las cosas cambian. Y eso es un gran reto. Yo, por ejemplo, y tengo que hablar de Bad Bunny. Tengo que hablar Hay de que Bad hablarlo. Bunny y te voy a decir por qué. A mí me parece muy interesante lo que este muchacho está haciendo, porque fíjate que con este disco que él sacó, él ha provocado esa conversación en la casa entre, entre nuestros viejos, Ujú, nosotros como padres y nuestros hijos, porque como él dentro del disco ha puesto música del ayer, de momento, pues hay música de Aguinaldo, hay música que no es la música a la que los jóvenes de hoy abren sus oídos. Sin embargo, lo han hecho a través de la provocación que ha traído Bad Bunny y han tenido los más viejos que sentarse a hablar, explicar. Y a mí, explicar, darle la es, oportunidad. exacto. Entonces a mí me parece eso es genial y es extraordinario, porque eso es lo que debe suceder en todas las casas. Ujú. Buscar el espacio de esa provocación, de ese diálogo entre generaciones, porque como tú muy bien dices, luego cuando nuestros hijos crecen y van al espacio laboral, se van a topar con esa realidad. Y si en casa no les hemos enseñado a estar a la escucha de los mayores, a descubrir cuánto podemos aprender de ellos. Y si por lo contrario la mentalidad es, ya ellos no tienen nada que ofrecer, ya lo que ellos dicen no me comunica nada porque ellos pertenecen a otro espacio, a otro tiempo, estamos eh, sirviendo de obstáculo para que en un futuro esto siga siendo un problema. No, y yéndome por la misma línea, ¿sabes que nuestros abuelos eran parte esencial de la educación en nuestros tiempos? Ah, sí, yo cito a mi abuelo, que en paz descanse, abuelo Martín, todo el tiempo. No cito a mi otro abuelo porque mi otro abuelo falleció cuando yo estaba bien pequeño y sí tengo muy buenas memorias de él también, que era un abuelo presente, pero pues se mudó siendo muy joven Ujú. al cielo. Y mi otro abuelo, que vivió hasta los cientos y pico, me enseñó tantas y tantas cosas. Y era un hombre analfabeta, no fue a la escuela, un agricultor que trabajaba la tierra, eso era lo que él sabía hacer, pero lo hacía muy bien. Y así echó hacia adelante una familia de 5 hijos y una cantidad de nietos que no sé cuál es el número, pero somos muchos. Y yo absorbía mucho de él porque había mucha sabiduría en su pensar. No, y si nos vamos a ver, nuestros abuelos, porque yo me acuerdo, mi abuela fue la que me enseñaba todo lo básico de la casa. Eso esencial de la casa, de hacerle cocinar, eran las que te recibían después de la escuela, las que estaban ahí presentes porque papá o mamá estaban trabajando. El tongoneo. El tongoneo, exacto, Sí. el tongoneo. El que tú quieres, mi amor. Eso, todas esas esencias, sí, por la velocidad en que estamos, yo creo que las hemos perdido. Porque literal,
pues como tú dices, ¿sabes? La necesidad de ellos. Antes, nuestros abuelos, ¿qué hacían nuestras abuelas? Los abuelos se iban a trabajar y ellas se quedaban, ¿qué? En la casa a criar los hijos. Y por ahí llegaban los nietos, por ahí llegaban... Y ahora literal nuestra población de adultos mayores se está viendo obligada a hacer unas cosas que no hacían nuestros abuelos. Sí, de nuevo, las exigencias sociales les empuja a tener que buscar trabajo. Por eso es que yo a veces, y no es que uno, no quiero entrar en temas de política, pero a veces las prioridades, ¿verdad? ¿Dónde están las Ujú, prioridades y hacia dónde dirigimos la atención? Y a mí me entristece mucho que cada vez, eh, eh, y me preocupa también porque uno va camino a eso. exacto. Qué va a pasar cuando nos toque a nosotros? Eh, ¿Habrá servicios para nosotros? ¿Habrá cuidado? ¿Habrá entonces el respeto por lo que queremos seguir haciendo en un espacio laboral? Y yo creo que hay que comenzar a construir ese puente desde ya, aunque yo creo que estamos un poco tarde, pero yo creo que siempre hay una manera de llegar a tiempo, ¿verdad? Si hay un momento hay una oportunidad para mejorar, Siempre hay digo una yo. oportunidad. Yo creo que hay que retomar este tema en nuestras casas, que le provoque que vaya de güey, aprovecho. Y si usted no está todavía siguiéndonos aquí en el canal, suscríbase, dele a la campanita para que le llegue mensaje cada vez que subamos contenido y comparta lo que aquí hablamos, porque es bien importante que provoquemos Ujú. la conversación. Y esto es lo que queremos con estos espacios. No solamente educar, sino también provocar la conversación en el hogar. No, es bien importante también que provoquemos esta conversación en el hogar porque hablamos del adulto mayor que está funcional, pero cuando tenemos un adulto mayor que tenemos que cuidar, Oh, ahí cambia el panorama, porque tú trabajas, tienes hijos, pero también nuestros niños necesitan entender lo que es el cuidado a un adulto mayor, a alguien que cuidó por ti. eso es Y tan eso cierto. es algo que yo siento que tenemos que trabajarlo con nuestros niños. Ahí tenemos la oportunidad, porque Sí, tener ese adulto mayor que depende de nosotros por X o Y razón, ¿verdad? Ya sea por la edad, por condición médica, este, que sean empáticos, que entiendan que hay un momento en que tenemos que hacer un stop porque tenemos que velar por otro, que ya veló por nosotros. exacto. Y eso en la fuerza laboral a veces es bien complicado trabajar con este empleado que cuida de su papá que no se vale solo. Eso es un tema dentro del tema que también, ¿quién Exacto, cuida del cuidador? exacto. Que de hecho, nosotros aquí en Fragoso y Norwil y yo tenemos amistad con, con una monja que queremos un montón, Sor Ingrid, y ella está trabajando un texto bien interesante que habla sobre el cuidado del cuidador, Ujú, que es tan importante, porque el reto tan grande de no solamente atender a nuestros hijos, pero también atender a nuestros padres que necesitan. Por eso es que hay que tener esta conversación con nuestros hijos sí, desde bien temprano y que ellos entiendan que la vida es, ¿verdad? Es un círculo. Y hoy estamos aquí, y mañana, y exactamente. si nuestros hijos nos escuchan, padres, escuchen bien esto, si nuestros hijos nos escuchan quejándonos, no estoy invalidando la frustración que uno pueda sentir por tener la responsabilidad de tener que cuidar a nuestros viejos, pero si nuestros hijos nos escuchan quejándonos, lo que estamos transmitiéndoles es una información que se les va a quedar aquí grabadita y cuando tú y yo seamos viejos, vamos a pasar por lo mismo. Lo que vamos a escuchar posiblemente sea una queja o un no querer estar. Ujú, Y eso por eso es que es tan importante hablarlo. Y lo que tú decías ahorita, el asunto de la empatía, de la escucha, de ujú, ponernos en el lugar del otro. Yo siempre estoy hablando de eso, que es bien importante abrirnos a la escucha siempre no desde nosotros, sino desde el desde el lugar del otro. otro. No, y también muchas cosas que sí como padres podemos hacer con nuestros hijos es quizás hablarle claro de los procesos que están pasando. Obviamente tenemos que tener cuidado con el nivel en el que el Claro. niño está, eso estamos realistas, pero es bien importante que le hablemos claro a nuestros hijos de lo que pasa en nuestro entorno familiar.
de lo que es el cansancio como cuidador, de lo que es el estrés, de que le hagamos sentir cuando, saber y sentir cuando estamos enfermos, cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, porque normalmente a veces como padres fallamos y venimos volviéndonos locos del trabajo estresados, venimos dando instrucciones, dando esto y se nos olvida detenernos como que, Las pausas. sí, son niños, también ellos tienen derecho a sentir igual que nosotros. Sí, las pausas. Yo creo, aquí hay muchas cosas que nosotros, ¿verdad? Nos educaron porque era lo que era funcional en ese Ujú, momento, pero yo creo que también hay que rebobinar y comenzar a mirarnos desde otro lugar. Eh, por ejemplo, a nosotros muchas veces por el tema del patriarcado y todo esto, ¿verdad? Que especialmente a nosotros los varones, que no podemos expresar sentimientos o exacto, emociones, porque si expresamos sentimientos y emociones, estamos mostrando fragilidad. Eso no es una realidad. Las emociones no le pertenecen a un género en específico. correcto, estoy muy Las de acuerdo emociones contigo. son de lo humano, ¿verdad? Es de lo humano. Y si uno se siente triste, no hay por qué reprimir esa tristeza. De la misma manera que cuando estamos alegres, no reprimimos la La alegría, alegría. ¿verdad? Así que las emociones todas todas están y son por una razón. Y yo creo que eso es parte importante y a la misma vez quizás ha sido parte del problema. Ujú. Yo entiendo que sí, porque volviendo también al tema de los varones, ¿cuántas veces nos enseñaban que el varón tenía que cargar el peso de la casa y hacer silencio? Ujú. Era la realidad. ¿Tú sabes la presión que es La esa? presión que ejercen los varones. O sea, ahí no tenías el break para expresar sentimientos. Si nosotros se lo pasamos a nuestros hijos con esto que tenemos entre manos de cuidar a nuestros adultos mayores, ¿qué van a empezar los hijos a pensar? No, eso le toca a mamá o le toca a la hermana. Y son 3 varones y una sola mujer. ¿Y qué pasó con la carga de ese adulto mayor? Claro. Porque independientemente los amamos, son nuestros padres, son nuestra familia y estamos dispuestos a ayudar. Pero nuestros hijos tienen que ver eso, amor y cuidado, no cansancio y obligación. Ujú, Porque si no, cuando nos toca a nosotros, lo que lo van a ver es por una obligación, como tú estabas diciendo. ujú. O sea, nos va a tocar, Sí, no, definitivo, ¿sabes? definitivo. Yo creo que tenemos que, y lo de las pausas, ¿verdad? Lo que hablamos de las Sí. pausas, hay que pausar. Y yo creo que la invitación en esto es a eso, a hacer pausa y evaluarnos y Ujú, ver cómo estamos construyendo ese primer espacio en el que estamos. Nosotros aquí en Puerto Rico escuchamos cada vez en las noticias cómo no solamente hay padres que están incumpliendo con su responsabilidad como padres, teniendo a sus hijos en condiciones infrahumanas, infrahumano. ¿verdad? Y a principios, a finales de enero, a principios de febrero, estuvimos escuchando noticias de esas y lo mismo pasa con personas de tercera edad que están solos, que eso es otra cosa. Muchos de estas personas de tercera edad que están trabajando, hay un, no sé qué por ciento, pero debe haber un por ciento grande que están teniendo que hacerlo porque no reciben apoyo de su familia. Yo te diría que es la mayoría, porque los que se conservan trabajando por necesidad, en su mayoría son adultos mayores que viven solos, que no tienen familia o que su familia migró a otro país, que eso pasa mucho, se van, están lejos, están a distancia, ¿sabe? Y también tengo familias y tengo experiencia que son adultos mayores de que se mantiene en un entorno aparte y sus hijos como que con el diario vivir y lo mismo, no hay pausas, no hay stop a lo más rápido que va nuestra vida y que el día tiene 24 horas y queremos que tenga 36 Ujú. y los dejamos a un lado y simplemente a veces lo hacemos involuntariamente, Sí, sí, porque lo hacemos involuntario porque también, igual ¿sabes? el ajoro de la vida muchas veces nos lleva a eso. Y igual como le hablo a los padres y a los hijos, también a un poco a los abuelos. eh, Porque esto debe ser un trabajo de equipo también, un Ujú, poquito los abueos a ser conscientes también de que de la misma manera que hay cosas en las que uno como hijo mayor, adulto, tiene que hacer ajustes para poder encontrar ese balance entre hijos y padres.
los hijos tienen que hacer su balance, pero también, ¿verdad? Nuestros abuelitos hay que hacer un balance y ver dónde encontramos ese punto medio en donde todos podamos ser funcionales en esa relación. Sí, hay que llevar un balance tanto en la casa y en lo laboral también, porque yo te diría que tengo adultos mayores, muchos trabajando en la industria, y lo sabemos, ya hay unos porcentajes altos. También tengo muchos cuidadores trabajando, que yo te diría que ese es el porciento mayor. Y muchos de ellos no llevamos ese balance en cuestión de que tenemos que cuidar de nuestros padres, acompañarlos a las citas médicas, hacer muchas cosas, y cuando lo llevas al entorno laboral, qué difícil se te hace pedir un día libre para ir a cuidar a tu papá y ir a una cita médica. Es bien complicado. Es bien ¿Qué complicado. debemos saber? Porque a veces no desconocemos cuáles son nuestros derechos eh, o tomamos, o sea, desconocemos tanto muchas veces de lo que son los derechos que tenemos que a veces peleamos por cosas de la manera equivocada, Exacto, sí, y tomamos la lucha como no es. como no es. Entonces, teniendo el derecho, lo perdemos por la forma en cómo lo queremos recibir. Yo creo que esto es una balanza, porque nosotros tenemos derechos. Que tenemos derechos a utilizar nuestros días de vacaciones. Hay licencias que proveen, de acuerdo a la industria, sea privada o sea gobierno, en que tú puedes usar tu balance de enfermedad para cuidar a un familiar, padre, madre, adulto mayor, que está dentro de ese entorno. También hay una licencia federal que se llama FEMLA, ¿Cómo que se llama de nuevo? FEMLA. FEMLA. Esa FEMLA se puede activar cuando nuestro adulto mayor se convierte y tiene una enfermedad que es grave, ya sea, pues, lamentablemente como lo es el cáncer, otro tipo de enfermedades, Ujú. que se activa y nosotros como patrones le podemos asegurar el empleo a esa persona. Quizás no te puedo conservar pagándote, porque obviamente depende de tus acumulaciones, pero sí puedo conservar tu empleo, de que te sientas seguro de que, mira, cuando esto pase o cuando pueda normalizar esto, yo puedo regresar a mi empleo está ahí para mí. O sea, ese tipo de licencias existe. Ok. Y obviamente tenemos el derecho de poder apelar a ellas. Pero digo que es un balance, porque es lo que estoy tratando, de que los patronos se eduquen a que dentro del bienestar laboral y dentro de hacer que tengamos un mejor ambiente de trabajo, Ujú. el que conozcamos que esta población existe y está en creciendo, podamos tener dentro de nuestra cultura lo que se llama un bienestar laboral. Y Ok. ahí el patrono también puede tener procesos de flexibilidad. El que provea puede ponerle un trabajo remoto, pueden haber cambios de horario, se pueden pedir por esa situación, Claro. pueden haber reducciones de jornada para que no dejes tu trabajo. Hay opciones. Y lo lindo cuando se sienten parte de un espacio. Aquí nosotros, que el abuelito de Norwell, Papaichi, como lo conoce todo el mundo, Papaichi, Papaichi fue contador. Lo de él son los números. Cuando nosotros comenzamos aquí, él se hizo parte de esto, se le invitó a ser parte. Y él estaba todo el tiempo pendiente de los números y sacando cuentas. Y tiene 87 años. Y ha estado, ¿verdad? Un poquito delicadito de salud, pero todavía desde la casa él está pendiente a los reportes, al informe, a, mira, hay que hacer este ajuste, ¿verdad? Dándonos consejos y nosotros permitiendo y contando con él. Ujú, O sea, no solo permitiéndolo, también contando con él. Y es asesor de nosotros y le preguntamos por qué, porque tiene experiencia. Eso fue lo que hizo toda su vida. exacto. Y entonces, y eso les da vida, eso les llena de ilusión, encuentran propósito, porque no se nos puede olvidar que a cierta edad, de momento uno comienza a cuestionarse, ¿verdad? Sobre de aquí en adelante, ¿qué? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Cuánto puedo aportar? ¿Cuánto puedo sumar? Y yo creo que también, eh, porque igual va a depender de la necesidad que tenga cada persona, pero Sí. aquellos que pueden contar con la familia, qué bonito que la familia les haga parte y les haga sentir útil. Eso es bien importante. Ujú, es completamente importante.
Así que eh, eh, es tanto lo que tenemos que aprender sobre tantos temas. Eh, de verdad que podemos estar hablando y haciendo podcast todos los días, por lo menos tres, y no nos Sí. alcanza, y no nos alcanza. Eh, en términos de lo del cuidador, porque me llama mucho la atención eso, en términos del cuidador, ¿cómo tú has visto, según tu experiencia, eh, cuánto conocimiento o desconocimiento hay en nuestra población respecto a esto? Pues mira, el desconocimiento del cuidador es bien amplio. Te diría que es de la mayoría de las cosas, porque normalmente personas que llegan o clientes que me llegan o alguien que me hace la pregunta random, como uno dice, empiezan con que el cuidador es un problema para mí. Esa, esa es la idea que tienen. Y sí, quizás tiene que cambiar tu entorno de trabajo, pero tenemos que quitarnos de la mente de que el cuidador es un problema. Para mí Como dueño de como negocio, dueño de negocio o como empresa. gerente de una empresa o lo demás, piensan que el cuidador es un problema. Y tenemos que quitarnos esto de la mente. ¿Sabes por qué? Porque es lo que hablamos. ¿Sabes? Esto tenemos mucho tela para cortar y esto es lo que está llegando a nuestras manos. ¿Sabes? En un momento dado, en tu equipo de trabajo, tú vas a tener uno o dos cuidadores, Sí, mínimo. sí, sí. Y si tú piensas que un cuidador es un problema para ti, ¿qué va a pasar con ese cuidador? Lo vas a rezagar, le vas a meter más presión. Lo mismo Mm, que te dije, qué difícil es pedir un día de vacaciones para acompañarlo a una cita médica. Y el cuidador no es un problema. El cuidador necesita apoyo también de su trabajo. y Sabemos que hay entornos laborales que no proveen a veces para tú hacer muchos arreglos, porque hay entornos laborales que lamentablemente son difíciles, sí, pero sí, todo va a depender también de eso, pero yo pienso desde la silla del que es dueño de un negocio, ¿verdad? Que mientras más cómodo se sienta esa persona a la que tú empleas, ujú, eh, mientras más apoyo, más productividad vas a tener de parte de ese empleado. tienes en todo lo correcto. Porque nadie que se sienta con una presión que le afecte a nivel emocional va a ser igual de productivo. O sea, no No, hay manera, no, no hay no hay manera. manera. Y entonces al final podrías estar perdiendo a alguien importante en tu empresa, a alguien que aporta mucho. Y por eso es que es tan importante también que desde ese lugar conozcamos bien quiénes son los que forman parte de nuestra empresa, ¿verdad? Y aquí Ujú. hablando a los que son dueños de empresas o de negocios, hay que conocer bien quiénes son nuestros empleados, un poco de sus historias. Y no es que uno se quiera inmiscuir en la vida de ellos, pero sí para uno poder entender cuando luego vienen situaciones en donde tomamos decisiones sin haber escudriñado un poquito qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? No, y parte de lo que pasa que los dueños de comercio lo ven así o dueños de empresa es por el desconocimiento, porque no tienen las herramientas de ver que eso es una situación que está pasando y que puedes ayudar, porque Ujú, puede ser parte de ayudar a ese empleado. Y estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, a veces perdemos el mejor recurso por no escuchar o por no detenernos claro. a ser un poquito humanos. Porque pensamos todo quizás en ganancia y nos estamos olvidando un poquito de la parte humana que tenemos que tener con este empleado. Porque adicional a eso, sacas a este empleado y ¿a quién afecta? A la familia completa, porque es un ingreso Afecta, que no va a pero llegar. ¿cuántas veces uno como maestro, por ejemplo, a veces yo cuando ejercía como maestro en la sala de clases tenía algún estudiante que de momento tú veías que algo pasaba, porque uno los lee. Ujú, Algo sí. pasa. Y cuando uno se acercaba, ¿qué te pasa, fulanito, fulanita? ¿Estás bien? Ay, mister, es que en mi casa hay una situación difícil de empleo, hay una situación difícil económica. Entonces, es una, Es una cascada. ajá, es una cascada en donde se afectan todos los que forman parte de ese núcleo familiar. Y no solo eso, hay una cosa que también a veces, mientras no me suceda a mí, no es problema mío, así que no tengo por qué sentirme mal. Exacto. Ese pensar divide, ese pensar divide. Y nadie que divida realmente puede sostenerse
en éxito. Correcto. Porque cuando se logra el éxito, se logra porque ha habido un trabajo de un colectivo. Y eso se transfiere no solamente a las empresas, en la familia, en la escuela, en el gobierno. Cuando las cosas funcionan, es porque está existiendo la capacidad de escucharse, la capacidad de ser empáticos, de mirarse ¿verdad? Con misericordia, Exacto. ¿sabes? Porque a veces como vivimos tan rápido que nos olvidamos un poquito de esa parte humana, de escuchar, de percibir. Porque a veces nos olvidamos de la de percibir, porque como eso mismo, como cuando somos educadores, nosotros sabíamos lo que nuestros niños eran los que recibíamos todos los días, cuando Claro. estaban raros, cuando estaban enfermos, cuando estaban felices. Y esa capacidad de percibir también la estamos perdiendo. Sí, tú sabes qué es lo que pasa. El otro día estuve reunido con un grupo de empresarios emergentes, una actividad que se hace cada año, que es muy bonita. Cuando la vuelvan a hacer, te voy a avisar. Y yo les compartía que muchas veces se nos educa para ser exitosos y lamentablemente muy pocas para cuidar de nosotros como personas. Y en el camino al éxito nos olvidamos de nosotros mismos o de cargarnos, ¿verdad? En el proceso y nos perdemos. Ujú. Y en ese ejercicio de perdernos, no solamente nos afecta a nosotros, sino que el efecto cascada, ¿verdad? Afecta a muchos más. Y por eso es que es tan importante conocer cuáles son nuestros derechos. Por eso es que es tan importante también la planificación. Sí, Qué importante es planificar. Si ya vemos que estamos viviendo un tiempo en donde cuando lleguemos a la tercera edad posiblemente tenemos que seguir trabajando, pues ¿qué yo estoy haciendo ahora para que cuando llegue ese momento la cosa sea más suave, ¿verdad? Sea más llevadera? De igual manera, como empresario, ¿qué cosas estoy yo haciendo en mi empresa para que las puertas de mi empresa estén abiertas para que llegue todo tipo de empleados y que ese espacio pueda ser funcional con toda esa diversidad generacional, sí. ¿ok? Y funciona. Mira, aquí nosotros en Fragoso, eh, la más pequeñita tiene creo que 3 años de edad y los mayores tienen 80 y pico, ¿ok? Tienes de todo. De todo, de todo. Y eso hace esto un espacio muy bonito, muy especial. Y cuando se presentan obras de teatro, todos trabajan, todos trabajan. Y es tan bonito poder ver los estudiantes más jóvenes abriéndose a la escucha de los adultos, compartiendo experiencias y a la misma vez ver a esos adultos sentarse en el piso para escuchar a los más pequeñitos y que al final del día, cuando tú ves lo que se monta, no hay manera de no querer pararse y aplaudirles. Ujú. Y eso es lo que quisiéramos ver como sociedad, ¿verdad? Y obviamente el arte lo que hace es que pinta en lienzo la realidad, una realidad social existente o una que puede ser posible. Exacto. Y entonces a mí me llena de mucha esperanza cuando veo eso. Es posible poder trabajar en armonía, es posible poder trabajar a la escucha, es posible permitir que nuestros viejos, porque me encanta decirlo así, que nuestros viejos eh, se sientan seguros, se sientan útiles, se sientan escuchados, se sientan acompañados. Sí, de verdad, hacerlo sentir parte de un entorno, sea el que sea, como tú lo mencionas, es algo que lo podemos hacer. O sea, a mí me encantaba cuando mis papás estaban vivos, ¿verdad? Pues tener esa experiencia de que uno hablaba con ellos y lo demás, y siempre había los problemas, porque esto no era piso San Crin, como uno Ah, dice. no, no, O sea, claro, claro, tú sabes que había la discrepancia de qué pensamos y qué dejamos de pensar. claro. Y No, los caracteres también, tú sabes que y eso no, es algo y va a y pasar. es bien interesante porque el otro día hablábamos en Telemundo, teníamos el tema sobre ¿es posible amar a quien piensa distinto? Pues claro que Claro que sí. sí. Porque el problema no es que pensemos distinto, el problema es cómo manejamos las diferencias. Exacto.
Y de eso es que se trata. No, y cuando amamos a quien piensa distinto, a veces es más interesante. Pues claro, Sí, porque se convierte aburrido también. es Eso es que algo, acuérdate, esa es esa picardía. el amor es el arte de entender lo que es Distinto, distinto. exacto. Si yo no tengo la capacidad de entender lo que es distinto, entonces tengo que aprender a amar. Ujú, correcto. Pero Comparto contigo, de sí, verdad. y claro, que vamos a tener diferencias con nuestros padres, con nuestros Claro. hijos. Eso es que es parte de. Y esas diferencias vienen en lo mismo que estabas hablando de la preparación. Porque por lo menos yo era hija única. Y ahí te puedo hablar un poquito más. Quizás si mis padres se hubiesen preparado para cosas que iban a pasar cuando ellos no estuvieran, pues hubiese sido un poquito más fácil. A veces pensamos que la preparación para cuando no estén o cuando me pase algo, porque a lo mejor estamos vivos, pero no estamos aptos para tomar decisiones, para hacer muchas cosas. Claro. Y yo te diría que en mi rol de madre, eso es algo que yo trato de que no me le vaya a pasar a mis hijos. Y obviamente hay documentos legales, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero la preparación, porque yo no sé si para mis viejos decirle, hay que hacer un testamento. Ah, no, ya tú quieres que yo me muera. Sí, Porque esa es es que ya tú quieres que yo me muera. Tú me estás matando antes de. Porque eso es lo que decían los viejos de nosotros. Pero en resumidas cuentas, yo te diría que muchas discrepancias a veces eso es la preparación. sí, En sentarnos a hablar con nuestros padres. Si a ti te ah, pasa algo, ¿qué tú quieres que yo haga? eso. ¿Qué tú quieres? Son temas difíciles, pero hay que Hay que hacerlo, hacerlo. hay que hacerlo. Fíjate, mira, y te comparto algo personal y lo comparto con la gente que nos ve. Mami, voy a contar algo tuyo. Mami, hace un tiempo atrás nos dijo, yo quiero dejar todo preparado. Yo no quiero que cuando llegue ese momento de yo partir al cielo, es una mujer de fe, ¿verdad? De mucha oración, ustedes tengan estrés para nada. Así que yo voy a planificar todo. Ella escogió su caja, ella escogió hasta los colores de las flores que quiere que pongan, y ella, todo. A mí me chocó un montón, a mí se me hizo difícil entenderlo, se me hizo difícil. Y una de mis hermanas fue la que estuvo como más cercana a ella en el proceso, pero fui entendiéndolo. Y ojalá que todos tengamos la capacidad de eso, y como tú muy bien estás diciendo, de hablarlo en familia, de De planificarlo. planificarlo. No debemos tener temor a hablar sobre las cosas que pueden pasar. Eso no se llama, a veces hay gente que es supersticiosa, dice, no, no hablemos de eso porque lo Lo atraemos. traemos. No se No, trata de eso. no. Se, me- se trata de que cuando lleguen esos momentos o si llegan momentos inesperados, nadie se turbe. Exacto. Porque por lo menos por mi experiencia, te puedo hablar de mi experiencia con ambos, porque me pasó lo mismo y al ser hija única, tú tienes que tomar decisiones tú solo. Claro, No hay más voces. Este, tú te sientes, tras de que estás pasando el momento, tienes que tomar decisiones, muchas cosas de ellos a veces no sabes dónde están, no sabes cómo conseguirlas, no sabes qué querían, porque va a venir la duda de decir, ajá, ¿y si hago esto y él no quería esto? ¿O tomo esta decisión y no era lo que él quería? Porque claro, también vienen las emociones, no solamente es lo claro, burocrático que tienes que hacer, los documentos, esto. Y muchas veces estas conversaciones difíciles dentro de la familia hay que tenerlas. definitivo. Y enseñarles a nuestros hijos, tanto del cuidado de nuestro adulto mayor, a también hasta el momento en que nuestro adulto mayor va a estar en nuestra vida, o nosotros como padres, porque no sabemos, a veces que se Claro, van unos primeros que los claro, otros. esto es así. Esto es una ruleta. Eso es una conversación que en las familias debe estar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que llaman un poder duradero. Mucha gente no sabe lo que es un poder duradero. Explícalo para que. Un poder duradero te da a ti el beneficio de escoger quién va a tomar decisiones por ti cuando por alguna razón de salud tenemos pacientes con Alzheimer, con condiciones. Ya tú no puedes responder por ti ni por tus cosas. Exacto. Ese documento le da potestad a la persona que tú hayas escogido a tomar decisiones, a poder buscar ayudas para ti, que son lo más importante. Porque tú sabes que hay muchas cosas en este país que es bien complicado si tú no tienes documentos No, que va. para solicitar. Te ayuda
a buscar esos documentos, te da la potestad en cuentas bancarias, en poder ir a hacer gestiones por la persona que estás cuidando. O Claro, sea, eso es una herramienta adicional para el cuidador. pues eso es importante y Y qué eso bueno que lo casi nadie dices. lo habla porque todo el mundo habla del testamento, pero el poder duradero no habla nadie. Eso es importantísimo. Y Así son que, cosas que hay que educar. mi gente, hay que sentarnos, hay que Ujú. hablar, hay que planificar. Estos temas que son incómodos, hay que ponerlos sobre la mesa y planificar. Porque el tiempo pasa rápido. Uno cree que no, pero el tiempo pasa Pasa rápido. rápido y hay que planificar. No es que uno quiera ser fatalista, todo lo contrario. Es que uno, porque se habla de que el fin último del ser humano es ser feliz. A mí mi hijo me enseñó que es la plenitud de las cosas, ¿verdad? La plenitud, alcanzar plenitud. ¿Y cómo alcanzamos plenitud? Alcanzamos plenitud haciendo cosas como estas, en donde cuando lleguen los momentos difíciles, no perdamos la paz, La paz, la que todo tranquilidad. lo contrario, podamos movernos con tranquilidad, con salud emocional, con la satisfacción de saber que lo que se está haciendo es lo que fue acordado en un momento. Así que yo te agradezco, Tania, esta conversación. Me gustaría que nos dejaras saber si hay alguien que quiere contactarte para tus servicios, dónde podemos conseguirte, cómo podemos hacer. Pues mira, tenemos una página web que es www.pwcpr.com. También me pueden contactar vía teléfono al 787-223-3620 o por mensaje de texto, o sea que la tecnología así hacemos más. A través de esas dos plataformas me pueden contactar. También a través de la plataforma electrónica estamos teniendo lo que es coaching virtual para estas personas que necesitan ese empujoncito, estas cositas para poderse organizar, las tenemos a través de la plataforma para que sea de libre acceso, para cuando tenemos este ahorro de vida, Ajá, podamos hacerlo desde cualquier lugar facilitando, facilitando. y facilitarnos. Trabajamos tanto con lo que son negocios, como también trabajamos con lo que son individuos. Excelente. Pues muchas gracias, Tania. Gracias a ti por la Oja- oportunidad, de verdad. Ojalá Y el sean ratito. muchas más. Claro, claro, me da mucha alegría saber que hay mucha gente haciendo cosas grandes y a veces ni se sabe. No, A veces ni exacto. se sabe y por eso existen espacios como estos. Por eso les invito a no solamente suscribirse al canal de Norwil Fragoso en YouTube, ahí en el playlist Sin Manual, le da ahí y ahí aparece todo nuestro contenido. Ya tenemos varios. ¿Qué número es este, Alejandro? ¿El número 10 o 11? Más o menos, ¿verdad? Así que hay bastante contenido ya ahí que le puede servir para educarse en estos temas. Y pregúntese, ¿qué estamos haciendo hoy como familia para que el día de mañana podamos sentirnos en tranquilidad, que podamos sentirnos en armonía, que podamos sentir que fuimos una familia funcional? ¿Qué estamos haciendo hoy para construir eso? Así que amigos, muchas gracias por estar pendiente. Como siempre decimos, si esto que hemos hecho aquí ha sido bueno para ti, no olvides compartirlo con otros, porque lo bueno se comparte. Hasta la próxima.